Hoy te traigo una pulsera cargada de mucha energía, elaborada con piedras de amatista y también de cuarzo rosa, además con una terminación en la parte del cierre que sé que te va a encantar. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar las notificaciones, darle un like a este video y por supuesto compartir y dejarme saber en los comentarios qué otras ideas te gustaría continuar aprendiendo conmigo. No siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 50 centímetros cada una que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo voy a tomar mi encendedor, quemar la punta del hilo durante un par de segundos y luego voy a girar con mis dedos hacia arriba para que de esta forma la punta me quede más delgada. Voy a utilizar un dije en forma de corazón. Este que estoy utilizando es en acero inoxidable. Tomo una de las hebras de hilo, voy a doblarla por toda la mitad, ubicándola de esta manera por debajo del dije. Voy a pasar ambas puntas del hilo de abajo hacia arriba. Voy a empezar a jalar formando esta pequeña argolla que ven aquí, a través de la cual voy a pasar nuevamente las dos puntas del hilo, formando aquí un nudo alondra. Me quedaría de esta forma. Repito lo mismo en el otro lado de la pulsera. Para este diseño también voy a utilizar balines o cuentas en un color dorado. Estas que estoy utilizando son de 2 milímetros. Tomo las dos hebras de hilo que salen a mi lado derecho y a través de ellas voy a pasar un balín. Esto mismo lo voy a repetir al otro lado de la pulsera. Para este diseño también voy a utilizar cristales de cuarzo rosado, también conocido como la piedra del amor. Y si ustedes trabajan en la parte energética, esta es una piedra perfecta para trabajar el chakra del corazón. Y la amatista, que también es conocida como la piedra de la armonía o la transmutación, que conecta energéticamente con nuestro sexto chakra, que es el chakra del tercer ojo, y también ayuda a mejorar la conexión con nuestra intuición. En cada una de las hebras de hilo del lado derecho de la pulsera voy a pasar 4 piedritas de estos cristales. Voy a iniciar con el cuarzo rosado. Este tipo de cristales, como puedes ver, son irregulares, tienen tanto forma como tamaño diferentes entre sí. Cuando trabajo este tipo de material, de piedras o de cristales, como tú lo quieras llamar, lo que trato es de acomodarlo de tal forma que se ajuste al diseño. Es decir, voy a acomodar las piedritas, en total voy a pasar 4 en cada hebra de hilo. Trato de acomodarlas de tal manera de que la primer piedrita que yo pase en cada hebra de hilo sea más pequeña en relación con las otras. De esta forma se va a ajustar y se va a acomodar mucho mejor al diseño como tal. Aquí ya pasé las primeras 4 y puedes observar lo que te acabo de decir. La primer piedrita es más pequeña en relación con las otras. Ahora voy a pasar las otras 4 piedritas a través de la otra hebra de hilo. Como puedes ver, esta que es la primera que paso también es más pequeña en comparación con las otras piedritas. Recuerda que en la parte de abajo te comparto un enlace donde yo compro algunos de mis materiales, y también recuerda suscribirte y seguirme en mi canal de Telegram para que no te pierdas los próximos tutoriales, ya que allí yo les informo cuando suba nuevo video. Continúo pasando un balín a través de las dos hebras de hilo nuevamente. Voy a ajustar muy bien los hilos y me va quedando de esta forma. Esto mismo lo voy a repetir en el otro lado, pero con la otra piedra, que sería la amatista, exactamente igual. ¿Cómo limpiar y activar el poder energético de estos cristales? Es muy sencillo. Simplemente vas a tomar incienso, puede ser palo santo, salvia, sándalo o el tipo de incienso que tengas. Vas a pasarlo a través
del cristal o el cuarzo, siempre poniéndole una intención. Puedes decir mantras, recitar frases en positivo, afirmaciones. Cuando ya lo tengas listo, vas a dejarlos preferiblemente ubicados o en algún lugar en madera o simplemente sobre una matera o en algo de vidrio, y lo vas a poner para que absorban la energía de la luz del sol o de la luna si está en luna llena. De esta forma los cristales van a absorber parte de esa energía y van también a quedar activos. Energéticamente son cristales muy nobles y muy bonitos de trabajar si crees en el tema de las energías y crees en estos temas. Y si no, pues no pasa nada. Puedes crear tu linda pulsera para vender o regalar. Y para continuar con el diseño, voy a utilizar también estos cristales, tanto del cuarzo rosa como de amatista, en esta otra forma, en la que ya son piedritas de 6 milímetros, para continuar entonces con el diseño. Para continuar me voy a ubicar hacia el lado derecho de la pulsera donde están los cristales de cuarzo rosado, y a través de las 2 hebras de hilo voy a pasar 3 cristales de estos de 6 milímetros. Quedaría así. Voy a unirlo a lo que llevo hasta el momento, siempre organizando muy bien los hilos que queden bien ubicados. Y ahora voy a pasar un balín. Esto mismo lo repito en el otro lado con los cristales de amatista. Quedaría así. Para continuar voy a pasar hacia el lado derecho nuevamente 4 cristales más, y esto lo voy a repetir en el otro lado con la amatista. Hacia el lado derecho voy a pasar nuevamente un balín, repitiendo esto mismo en el otro lado, y para finalizar voy a cerrar ambos extremos realizando un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien, y ya esta parte cerraría cada lado de la pulsera. Y así me estaría quedando el diseño. Voy a continuar realizando el cierre de la pulsera con el acabado diferente que les había mencionado al inicio. Lo primero que voy a hacer es tomar las hebras de hilo de la pulsera que salen hacia el lado izquierdo. A través de ellas voy a pasar un balín de 4 milímetros que tiene la boquita bien abierta. Este que estoy utilizando es de acero inoxidable. Voy a sujetarlo de esta forma, y las hebras de hilo de la pulsera que tengo hacia mi lado derecho las voy a pasar en sentido contrario o en forma inversa. La idea es cruzar los hilos. Quedaría de esta forma. Voy a organizar muy bien cada hebra de hilo, que quede bien ubicada, que no me vayan a quedar de pronto torcidas, por decirlo así. Listo. Ahora voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Cuando ya lo tenga ubicado de esta forma, tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros para realizar el tejido del nudo plano. Aquí voy a pasar las hebras de hilo por debajo de estos hilos que tengo aquí fijos. La voy a ubicar en todo el centro. Voy a tomar el hilo del lado derecho y lo voy a pasar por encima de los hilos que tengo aquí fijos de la pulsera, formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Voy a jalar, ajustar muy bien y quedaría así. Realizo lo mismo hacia el otro lado con el hilo de la izquierda formando una Q. El de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo y aprieto. Voy a repetir nuevamente el tejido hacia el lado derecho. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma más detallada, paso a paso. Voy a unir en este momento el balín a lo que llevo ya tejido. Y ahora realizo el tejido, pero ya hacia el lado izquierdo, que es el que sigue.
Recuerda que el tejido del nudo plano se compone del nudo que hacemos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y ahora realizo nuevamente un tejido de nudo plano completo. Es decir, voy a realizar el tejido hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y si quieres generar ingresos y trabajar desde la comodidad de tu casa, recuerda que con mi programa El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa vas a aprender cómo crear tu propia marca de bisutería y de accesorios desde cero, cómo ponerle el precio a tus creaciones, cómo comercializar tus productos y también vas a aprender otras técnicas y mucho más. Así que te dejo toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Me encanta cómo se ve esa terminación que le estamos dando a este cierre en esta pulsera. Cuando finalice todo el tejido voy a jalar los hilos de la pulsera en cada uno de los lados para verificar que no esté demasiado ajustado, y ya en la parte final es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar, y de esta manera entonces ya quedaría finalizada esta otra parte de la pulsera con este cierre tan bonito y diferente. Y para finalizar y darle el último acabado a la pulsera voy a dejar una medida más o menos de 6 o 7 centímetros desde donde finalicé el nudo, donde terminé las cuentas, y aquí voy a realizar un nudito sencillo pero doble, pasando las puntas de los hilos 2 veces a través de la argollita que se forma del mismo hilo. Cuando ya haya finalizado voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar esos hilos que me sobran, voy a quemar, voy a pegar, y este ya sería el acabado de la pulsera. Voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado dejando la misma medida. Y aquí ya está finalizada esta linda pulsera que les traje el día de hoy, cargada de muy bonita energía, una vibra muy positiva. Espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy, que les guste este diseño. Por supuesto, recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar un like, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.